versículos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a compartir o a estudiar el versículo 15 y yo los invito a que se pongan de pie, me ayuden a orar para que el Señor sea ayudándome, guiándome en este estudio, que el Señor use mis labios y que también, hermanos, prepare su mente y su corazón para que lo que hablemos hoy en esta noche sea de bendición en su vida y en la mía, y para todos aquellos que nos están oyendo a través de las redes, alabado sea el Señor, pueda salir edificado con una palabra que hoy el Señor nos dé aquí. Amén. Así, hermanos, nos presentamos delante de nuestro Padre Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Padre eterno, Dios de gloria, hoy, Padre mío, venimos delante de tu presencia, contentos y alegres, Señor, porque ya te exaltamos, te alabamos, te bendecimos y nos has bendecido con tu presencia, con tus caricias, Padre amado. Gracias te damos en esta hora, oh Dios. Hoy, Dios de gloria, Padre, vamos a comenzar a compartir, Señor, el estudio de tu palabra, Padre mío. Y hoy, Padre Santo, delante de tu presencia, yo me presento, Señor, y me pongo en tu voluntad, Señor, me pongo en tus manos, que seas tú, Señor, usando mis labios, usando mi mente, Dios de gloria, para que nos podamos gozar en este estudio de tu palabra, Dios de gloria. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos cada día. Te presento este pueblo, te presento, Señor, a mis hermanos hoy presentes, Dios de gloria. Te presento sus mentes, sus corazones, Dios mío, Señor, para que tu palabra haya cavidad en sus corazones, Señor, y permanezca, Dios Santo, en ellos, Dios de gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, nos disponemos a proseguir con estos estudios, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea Dios. Estamos gozosos, estamos alegres, estamos agradecidos, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo, ¿verdad? Porque Dios cada día, hermanos, tiene cosas nuevas para nosotros. Hoy en este día tuve un día un poco fuerte de trabajo, venía un poco cansado, hermanos, pero llegué aquí y empecé a hablar con el Señor y empecé a sentir una gran paz, empecé a sentir la presencia del Señor. Comenzó a orar nuestra hermana, comenzaron las alabanzas y verdaderamente que es una gran bendición sentir la cercanía de Dios, ¿verdad? Porque a veces hay momentos que no sentimos nada, ¿verdad? Y al menos se siente triste venir a la iglesia y regresar, como que regresar uno igual. Yo sé que no regresa uno igual porque la palabra que escuchamos está ahí en nuestro corazón, nomás que no siempre se manifiesta esa unción, esa presencia del Señor, pero hoy en este día al menos yo me siento bendecido, me siento privilegiado, le doy gracias al Señor por lo que Dios hace en mí, me siento con gran gozo y alegría, contento, feliz, alabado sea el Señor. Y privilegiado de estar aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor, mirar a nuestros hermanos. Yo sé que llegaron tarde, pero me da gusto que tarde o como sea, pero aquí están gozándose con nosotros. Alabado sea el Señor. Y que Dios les ayude, hermanos, en el esfuerzo que hacen, porque no es lo mismo venir de aquí de Rochester, de Central, de Chajelas, ellos que vienen de allá. Verdaderamente ellos son mi motivación en mi persona. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a nuestros hermanos y a los muchachos también que se esfuerzan. Amén. Alabado sea Dios. Hermanos, pues seguimos hablando de las maravillas que Dios hace, ¿verdad?, en su iglesia.
En las cosas del Señor podemos ver aquí en el libro de los Hechos los acontecimientos que han venido sucediendo en cada uno de los estudios que se han presentado aquí en este lugar. Y vemos, alabado sea el Señor, que se han hecho grandes milagros y grandes cosas hermosas. Pero también ha habido una gran oposición a todo lo que el Señor quiere realizar a través de los apóstoles, a través de los nuevos hermanos, a través de la iglesia. Hay una gran oposición, alabado sea el Señor, que siempre se está oponiendo o a querer detener la obra del Señor en su iglesia. Cuentan de cosas maravillosas que han sucedido aquí en el libro de los Hechos. Sabemos que grandes prodigios el Señor hizo, sanaciones, liberaciones, convertimiento de un gran número de cristianos, anexándolos a la iglesia, y la iglesia creciendo de una manera maravillosa, alabado sea el Señor, y la obra del Señor avanzando, 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 avanzando. Pero también como la iglesia avanza y crece, también sabemos que hay cosas que quieren detener a la iglesia. Si usted hace memoria y analiza todos los versículos que hemos estudiado en la parte de atrás, alabado sea el Señor, ha habido una oposición en la queriendo detener la iglesia. Hermanos en la cárcel, hermanos azotados, perseguidos, hermanos siendo vituperados, acusándolos por mentirosos, por blasfemos, por anatemas. Pero todas esas cosas son cosas que quieren detener a la iglesia. Pero la iglesia sigue avanzando. La iglesia como que la quieren detener, pero la iglesia sigue avanzando. Y en este estudio que hoy yo traigo a presentar, el que me tocó es algo similar. En la vez pasada compartí, parece que el 13, y ahora me tocó el 15, y se trata de más o menos lo mismo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo hay una gran oposición a las cosas de Dios que tratan de detener o de evitar que la palabra del Señor sea anunciada, que la palabra de Dios llegue a otras personas, alabado sea el Señor. Y yo miraba aquí en el 15, refiriéndose al concilio de Jerusalén, dice que venían unos hermanos de Judea al concilio de Jerusalén a querer judaizar a los nuevos hermanos que se habían convertido. Leo el 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los apóstoles ya habían presentado la manera de ser salvos a través del sacrificio de Jesucristo. Con el testimonio de Jesucristo era suficiente para que todo aquel que creyera sea salvo. Y estos hermanos no querían deshacerse muy fácil de esos ritos. Los ritos de la circuncisión, los ritos de guardar la ley, de hacer todo lo que hacían en el templo. Entonces vemos aquí una oposición para estos hermanos recién convertidos. Ellos, por la gracia del Señor, ya habían sido convertidos al cristianismo. Son aquellos hermanos, alabado sea Dios, que se convirtieron en Jerusalén por primera vez, si es que recuerdan, ¿verdad? Después Pedro se va a la casa de Centurión y ahí nace los primeros cristianos por el lado gentil, y se empezó a expandir el evangelio del Señor.
Pero estos judíos no estaban conformes, no estaban de acuerdo que nada más con creer en el testimonio de Jesucristo ya eran salvos. Y más adelante, gracias mija, más adelante lo vamos a estar leyendo. Los judíos estaban acostumbrados a un gran número de ritos. Principalmente tenían que circuncidarse y de ahí desarrollaban varios mandamientos que la ley tenía. Pero más adelante nos damos cuenta que los judíos nunca pudieron guardar la ley. Nunca. Y aquí vamos a seguir leyendo hasta llegar ahí. El 15:1 es el versículo como la entrada nada más, ¿verdad? Y de ahí me voy a compartir hasta el 13, pero voy a leer un poco lo que es el 2 y el 3 para poder ir desarrollando el estudio. Entonces estos hermanos que venían de Judea llegaban al concilio de Jerusalén a querer judaizar a los nuevos cristianos, ¿verdad? Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión o contienda no pequeña, recuerda que ya antes esto había sucedido. Y vino Pablo y Bernabé y hablaron con ellos. Fue el estudio que me tocó a mí. Hablaron con ellos y les explicaron, claramente cómo había sucedido que el Espíritu Santo había descendido sobre el pueblo gentil, allá en la casa de Centurión, ¿verdad? Y ahí Pedro les explicó, el Señor me mostró una visión. En la manta venían de todo tipo de animales, inmundos, cuadrúpedos, y ahí el Señor le explicó con una visión que los gentiles eran bienvenidos, ¿verdad? Por la gracia de Jesucristo a la salvación. Sigo leyendo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Esta vez Pablo y Bernabé venían de regreso del viaje que habían hecho, ¿verdad? Y venían parando en las iglesias donde ya existían iglesias, y les venían contando las cosas que el Señor estaba haciendo en el pueblo gentil. Venían de Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los hermanos se regocijaban por la conversión de nuevos hermanos al testimonio del Señor. Y llegados a Jerusalén, ahí es cuando llegan ellos. Y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces ellos traen la noticia, las buenas nuevas de cómo les había ido en ese viaje, ¿verdad? Ellos venían contentos, y dice que llegaban y le platicaban a sus hermanos que estaban en Jerusalén, y se alegraban, se regocijaban por lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Yo me imagino ahí, ¿qué pasó? ¿Cuántos fueron? ¿Dónde y cómo? Y ahí mucho que tenían que contarles. Y ahí dice que los hermanos que lo recibieron, dice que se regocijaban escuchando las cosas que ellos les contaban, ¿verdad? Pero vuelve a pasar otra vez lo mismo aquí. Se levanta. En ese momento
cuando ellos llegan a Jerusalén, cuentan las maravillas que Dios había hecho en el viaje evangelístico que ellos habían hecho, y los hermanos estaban contentos. Pero había un grupo de personas que también no estaban de acuerdo que los gentiles estuvieran anexándose a lo que fuera la bendición de Dios, ¿verdad? Que se estuvieran convirtiendo al Señor, porque ellos pensaban que solamente a través de la ley de Moisés podían ser salvos y había que circuncidarse. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos ya habían creído al mensaje, ¿verdad? Pero no habían creído completo, porque ellos todavía pensaban que tenían que circuncidarse, seguir con los ritos que Moisés les había dejado, ¿verdad? Quiere decir que el pacto de Jesucristo para ellos no era suficiente. Se les hacía muy fácil. ¿Cómo que nomás que crean? No, se les hacía fácil. Se les hacía como indigno que un creyente que había creído en el testimonio de Jesucristo ya estuviera del lado de ellos. Cuando ellos hacían un sinnúmero de ritos y entraban en la circuncisión. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando ellos oyeron lo que los apóstoles y los hermanos que habían llegado contaban, dijeron, oh, allá hay un gran número, pero es necesario que mandes que se circunciden. Ellos seguían todavía creyendo en la ley, dependiendo de la ley. Dice, y se reunieron. Vamos a investigar un poquito quién era esa secta de los fariseos. Dice que es una secta de los fariseos, fueron un grupo de políticos sociales y religiosos en la tierra de Israel durante el periodo del segundo templo. Ahorita vamos a hablar de este templo y del templo de David, que ahí es donde Bernabé les explica nuevamente, ¿verdad?, que esta era una sombra de lo que Jesucristo ya había mostrado en los tiempos antiguos. Ya había hablado de este tiempo que iba a venir, ¿verdad? Entonces este grupo de personas era una secta de los fariseos que había creído. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dice que no la podían soltar la ley, así muy fácil. Creyeron en Jesucristo, pero a la mera hora de que tenían que soltar lo que eran los ritos de la ley, no podían. No los convencía el testimonio de Jesús, ¿verdad? Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, está hablando del tiempo atrás, sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Les estaba diciendo, yo ya les expliqué esto. Ya hubo un problema similar a este y él les explicó, ¿verdad? Pero como yo les digo, la religión es tan poderosa que estos señores no se les hacía fácil deshacerse de lo que eran los ritos que ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿verdad? Entonces aquí los apóstoles les dicen, ya esto ya lo hemos hablado. Yo les dije cómo el Espíritu Santo descendió en
en la casa de... ¿Recuerdan en la casa de quién? De Cornelio. Él ya les había explicado esto, ¿verdad? Pero ellos seguían, como yo les dije, ¿verdad? Esto nunca va a detenerse. Siempre va a haber algo que se oponga a que la voluntad del Señor se lleve a cabo. De una manera u otra, pero siempre va a haber oposición. En los tiempos de los profetas, ellos tuvieron oposición. Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra y nació, tuvo oposición. Lo quisieron matar cuando Él era un niño, apenas un bebé. Tuvo oposición. Juan el Bautista trajo el anuncio del arrepentimiento y bautizando en el nombre de Jesucristo. También tuvo oposición, fue decapitado. Jesucristo también desarrolló un tiempo de su vida en esta tierra para anunciar el evangelio. Las buenas nuevas de salvación también tuvo oposición. La iglesia nace en Jerusalén, se levantan, hacen grandes cosas, también tuvo oposición. Nosotros también tenemos oposición, muy diferentes a las que ellos tuvieron, pero tenemos oposición. En estos tiempos ya no hay quien actúe como actuaron en contra de los apóstoles, pero hay una oposición diferente, hay una oposición tremenda a través del engaño, en contra de las cosas del Señor. Muchos falsos profetas se levantan queriendo distorsionar la verdadera palabra del Señor, alabado sea Dios. Es verdad, ahorita todavía no nos persiguen, pero va a venir el tiempo en que la iglesia será también perseguida. Ahorita hay mucho engaño, mucho extravío, mucha religión. Mucha gente le cuesta dejar su religión para venir a la verdadera palabra de Jesucristo, porque el espíritu de religión está pero bien arraigado en los corazones de la gente. Las tradiciones está metido. Estos señores tenían la ley, tenían los mandamientos de Moisés. Para ellos se les hacía muy fácil que nomás por creer en Jesucristo ya estuvieran del lado de ellos. Por eso no los querían recibir. Por eso ellos decían, no, les falta que se circunciden. Ahora manda quien circuncide a aquella gran multitud que se está convirtiendo a Jesucristo. Estaba tremendo. Una gran oposición en contra de la voluntad de Dios. Pero me gusta más adelante cómo un apóstol les explica bien y les hace ver cómo es, por qué la gracia venía hacia los gentiles. Este era un plan de Dios que usted y yo lo conocemos. Dios ya había hablado de este plan desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces, se levanta uno de los... Dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí es donde decía, ¿cómo que a nosotros? Nos dio el Espíritu Santo y a ellos también. Es lo que no les cuadraba, no estaban contentos con ese asunto, ¿verdad? Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley.
tenían la ley, pero no la cumplieron nunca. Ponían cosas o les querían cargar cosas que ellos no podían ni soportar. Ellos no las cumplían. Y me gusta aquí cómo se empieza a poner el asunto, ¿verdad? Antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia de Jesucristo les dice, son salvos o somos salvos igual que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Verdad? Aquí ellos callaron. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Pues después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Ahorita vamos a ver cuál es ese tabernáculo de David. Yo lo escuchaba mucho mencionar y hasta hay unas alabanzas que se cantan aquí, ¿verdad? El tabernáculo de David, y se cantan alabanzas a ese tabernáculo de David. En el Éxodo existió otro tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés. Sabemos que a Moisés se le dieron órdenes de construir ese tabernáculo, ¿verdad? Y todos conocemos del lugar santísimo, el santuario, la fuente de agua, donde se purificaban las manos, el atrio donde llegaban, y el lugar santísimo donde solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar y ofrecer sacrificio para perdón de pecados, ¿verdad? Ese tabernáculo sabemos que Dios lo preparó para enseñarle al pueblo judío que tenía que reconocer cuando había un pecado en ellos. Les enseñó la manera de venir y reconocer que habían cometido falta. Les enseñó que a través de sangre había, ¿verdad?, expiación de pecado. Pero ese tabernáculo o los sacrificios que se llevaban a cabo ahí, sabemos que solamente la sangre de los animales que se sacrificaban ahí, que se ofrendaban, era para cubrir pecados del hombre, ¿verdad? ¿Cuánto lo saben los que han estudiado por ahí el Éxodo? No quitaba pecados, solamente cubría, los tapaba a la vista del Señor. Porque si ese tabernáculo hubiera sido suficiente, no hubiera un segundo tabernáculo. Ahí permaneciera. Y ese tabernáculo era una sombra de lo que después vino con nuestro Señor Jesucristo a ofrendar
su sangre preciosa una sola vez y para siempre y para todos. Un solo sacrificio, una sangre para todos alcanza. Alabado sea Dios, ¿verdad? Entonces ese es el tabernáculo de Moisés. Ahora vamos a hablar del tabernáculo de David. Entonces, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y yo digo, ¿por qué está caído? ¿Quién lo tiró? ¿Verdad? ¿Qué es el tabernáculo de David? Estuve tomando notas y dice que en el tabernáculo de Moisés, en ese lugar santísimo, estaba lo que era el arca del pacto, estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas de la ley. Y en el tabernáculo de David estaba lo mismo, no más que de una manera diferente. Cuando Jesucristo da su vida en el madero, el velo se rompe. Y al romperse el velo, ese tabernáculo ya no funcionó más, ¿verdad? Porque Jesucristo tomó el lugar del sumo sacerdote para ahora Él interceder por nosotros. Entonces ese tabernáculo ya no funcionó, ¿verdad? Para presentarnos delante del Señor. Y el tabernáculo de David contenía lo mismo. Y si se dan cuenta, en los Salmos, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, habla. En el tabernáculo de Moisés podía entrar un solo hombre. Y tenía que santificarse y tenía que colgarse unas campanitas, y que si ya no sonaban era porque Dios lo había matado, lo halló impuro. Y en el tabernáculo de David, si recuerdan, en una batalla o en una ejecución, un hombre, recuerdo que entró al tabernáculo y se sujetó donde estaba no recuerdo, el chiste es que él entró y ya no tuvo que entrar al lugar santísimo, ya no tuvo que pedirle al sumo sacerdote que lo dejara entrar o tener una intersección con Dios a través de otro hombre. Él entró, ¿verdad? Entonces el tabernáculo de David es una sombra de lo que ahora es la adoración o el altar que nosotros le presentamos a Dios. Porque en el tabernáculo de David dice que David tenía el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. En ese tabernáculo de David no se ofrecía sacrificio de animales. Ya no se ofrecía. Ya no estaba la cortina. Ya no. Ese templo David lo construyó para darle adoración a Dios, alabanza solamente. No había sacrificio de animales en el tabernáculo de David. Leo. Sí, es lo que se desarrollaba en ese tabernáculo de David. Se ofrecía sacrificio, pero sacrificio de alabanza, de gozo y de gratitud. ¿Por qué cree que los salmos de David solamente hablan de alabanza? Hablan de adoración, de gratitud, de gozo a Dios. Ese lugar David lo construyó como un santuario para ofrecerle adoración a Dios.
como una casa para Dios donde Él le ofrecía alabanza. Ahí en ese lugar es donde los músicos, los levitas, se bajaban a adorarle a Dios con himnos, con alabanza, con gozo, con alegría. Ahí es donde se derramaba la presencia del Señor. Ahí es donde David, alabado sea el Señor, le expresaba su gran amor a Dios, su gratitud. Aleluya, gloria a Dios. Y él se sacrificaba, pero se sacrificaba ahora en alabanza y en adoración a Jesús. Amén. Esa es la diferencia del tabernáculo de David, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aquí lo menciona como el tabernáculo de David caído? Ese tabernáculo de David cae cuando los babilonios vienen y toman Jerusalén. Hasta ahí existió el tabernáculo de David. Pero ese tabernáculo, Jesucristo dice, por eso ahí le dice que reedificará el tabernáculo de David, ¿verdad? Lo va a traer nuevamente. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, alabado sea el Señor, le adoremos al Señor. El tabernáculo de David era una sombra de la adoración de la iglesia a Dios, porque ya no se ofrecen sacrificios de animales. Ahora nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza, de gozo, de alegría, de gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y el siervo David, alabado sea el Señor, estaba mostrando lo que ahora nosotros hacemos. Aleluya, gloria a Dios. Es una sombra de lo que ahora la iglesia hace. Nosotros ya no sacrificamos lo que en el primer tabernáculo ofrecía. No, ahora nosotros hacemos sacrificio de alabanza. Y Jesucristo dice que ese tabernáculo caído de David va a ser restaurado. Va a ser restaurado. Alabado sea Dios. Pero esta es una enseñanza de lo que ahora nosotros hacemos. Es una sombra de lo que ya se venía anunciando, de lo que la iglesia iba a hacer delante del Señor, del tabernáculo de la iglesia. Ahora es similar al que nosotros hacemos ahora. Y viene un tiempo donde Jesucristo va a restaurar ese tabernáculo, donde estaremos en presencia del Señor, alabándole y adorándole. Amén. Y siguieron hablando con esta explicación. Jacobo le explica a estos señores y les dice: no, usted está mal. Ya esto se había hablado de los tiempos antiguos, y le pone de ejemplo el tabernáculo de David. Les explica, ¿verdad?, que esto ya venía la bendición para nosotros, ya venía la bendición para la iglesia, ya esto estaba en planes del Señor, ¿verdad? Por lo cual yo juzgo, sigue hablando, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles, que se conviertan a Dios, ya no tienten más a Dios, les dice, o diciéndole: ¿cómo se atreven a tentar a Dios? Que lo que Dios ha dicho que se haga, ellos estaban en contra de eso. Entonces les dice: yo juzgo que no se les inquiete más, que los dejen. Y les da una referencia aquí, Jacobo. Y les dice: sino que se les escriba, les dice: yo juzgo que les escriba, que los dejen en paz y que se conviertan a Dios. Como quien dice: no les estorben, déjenlos.
Y Él les aconseja, les dice que les escriba una carta. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos y de la fornicación y del ahogado y de sangre. Eso sí les dice, vamos a escribir una carta, pero no para que sean circuncidados, sino para que se aparten de la idolatría. Porque la idolatría, ustedes saben, la gran abominación que es delante del Señor. Y en aquellos tiempos sabemos que había mucha idolatría, muchos dioses. Y en estos tiempos también. A veces no son idolatrías de un monumento o de algo así visual, pero sí hay mucha idolatría en el corazón del hombre y del cristiano. Hay cosas que al cristiano le cuesta dejar, las idolatra en su corazón, ¿verdad? Entonces él le aconseja, dice, no, déjenlos, que se conviertan a Dios, no estorben a la voluntad de Dios, sino que aconséjenles, escríbanles una carta, que se aparten de lo contaminado, de los ídolos, de la fornicación y del ahogado y de sangre, que no comieran sangre. Del ahogado no alcancé a investigar más, pero parece que se refiere a animales, no comer animales después de muertos, ahogados, algo así. Si alguien ha leído esa parte, ¿sí? Ajá, tiene que estar desangrado lo que se vaya uno a comer, ¿verdad? Ajá, y pues el cristiano sabemos que no debemos de comer sangre, ¿verdad? Porque aquí es una referencia que Dios le está dando a la iglesia. No idolatría, no comer sangre, no fornicación y no ahogado, ¿verdad? Hasta ahí eso les manda a decir a los nuevos cristianos que guarden esto, que dejen la idolatría, la fornicación, el comer sangre, comerse un animal sin que lo de sangre, muerto, ¿verdad? Eso sí le aconseja, hay que mandar una carta. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenían por sobrenombre Bersabás y Silas, varones principales entre los hermanos, varones que se habían fajado en el testimonio de Dios, varones que habían ya padecido lo que era anunciar el evangelio de Jesucristo. Silas estuvo en la cárcel. Varones que daban testimonio que verdaderamente querían hacer la obra de Dios y pasaron cosas difíciles. A ellos fue los que escogieron. Gente decidida, gente valiente, gente que quería servirle a Dios. Lavado. Dice, escribir por el conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, decía la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Fíjese, este grupo de cristianos estaban ya afligidos, estaban recibiendo cargas ya. No era el evangelio que ellos habían recibido de los apóstoles, que si crees en el Señor serás salvo, sino que ya les estaban poniendo cargas
y estaban un poco tristes ya, porque aquí se alegran. Y ellos oyeron que esta gente que quería meterle la ley de Moisés, nadie los mandaba. Ellos iban por sí mismos. Ellos iban a querer perturbar lo que era la obra de Dios, porque dice que no los habían mandado ellos. Dice, nos pareció bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros maestros amados, Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres les dan la confianza de que no les están mandando a cualquier persona que llevaran esa carta. Eran hombres serios, hombres de testimonio, hombres que estaban poniendo su vida por el testimonio de Jesucristo. Ellos son los que llevaban la carta y iban a visitarlos. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Aparte de que llevaban la carta, ellos iban a platicar con ellos en persona. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjese, tenían la dirección del Espíritu Santo. Les había parecido bien a ellos y al Espíritu Santo también. Me quedé en el 32, ¿verdad? 19, 29. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Esa carta vino y les dio gozo, alegría, regocijo y volvieron a seguir. ¿Por qué? Porque estaban siendo ya como que los estaban entristeciendo por las cargas que les querían imponer. Porque el evangelio que Pablo les había presentado, los apóstoles, no era lo que les habían dicho al principio, ¿verdad? Entonces aquí se mira que ellos ya estaban preocupados, ya estaban como afligidos. Pero cuando llega esta carta, dice que ellos se contentan, se reaniman y se regocijan con los apóstoles y vuelven a levantarse, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver aquellos que los habían enviado. Ahí ellos vuelven nuevamente de donde habían salido con los que los habían enviado. Amén. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Silas se quedó ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos, con otros muchos. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, como yo les decía, en todo este libro de los Hechos vemos las maravillas que Dios comenzó a hacer en su iglesia. Cómo Dios empezó a bendecir a los gentiles, a los judíos también, con el evangelio de salvación. Pero como había regocijo y había alegría por las cosas que estaban sucediendo, también había oposición. Y hasta ahorita, en cada libro de los Hechos,
yo te aseguro que los hermanos que sigan exponiendo esto, va a seguir lo mismo. Lo mismo. Pablo hace sus viajes, también tiene oposición. Algo siempre queriendo detener la voluntad del Señor. Entonces, hermano, alabado sea el Señor. Si algo lo quiere detener a usted, no se preocupe, es parte del paquete. Alabado sea Dios. Porque siempre va a haber algo queriendo detener la buena obra del Señor en su vida y en mi vida. Gloria al Señor. Bendito Rey de Gloria. Aquí lo que sigue, yo hasta aquí voy a terminar. Ya lo que sigue es parte, se mira que es parte del otro estudio, ¿verdad? Entonces, hasta aquí yo, hermanos, les comparto este estudio de la palabra. Espero me haya explicado bien. Amén. Y le sirva a usted en su vida, ¿verdad? Recuerde, el tabernáculo de David es una sombra de ahora de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahora nosotros ofrendamos alabanza al Señor. Ahora nosotros nos gozamos, alabado sea Dios, en el tabernáculo, gloria a Dios, que David presentó en aquel tiempo cuando él le adoraba y le alababa a Dios, aleluya. Bendito Dios. Amén. Pues hasta aquí mi tiempo. Le doy gracias al Señor por el apoyo que Dios me da. Hoy sentí que no me puse muy nervioso. Alabado sea Dios, el Señor es bueno y toda la gloria es para mi Dios. Amén. A Él sea la gloria, sea la honra. Y el Señor siga ayudándome y siga ayudando a usted también en todo lo que desarrolla en este lugar, ¿verdad? Todos necesitamos de Dios para lo que hagamos. Los músicos, los que desarrollan una actividad aquí, mientras no sea bajo la gracia del Señor, no nos vamos a gozar. Amén. Entonces Dios les bendiga a todos, hermanos. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Y aquí le paso el tiempo a nuestro pastor. Aleluya, Dios es bueno. Amén, y su misericordia es para siempre. Amén. ¿Se gozan esta noche, hermano? Aleluya, mire qué bendición, aleluya, poder escuchar la palabra, ¿verdad? Las cosas grandes, ¿verdad? Que Dios hace en la vida, en los corazones. Cuando Dios llega, cambia y transforma los corazones. Amén, para hacerlos mover de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermano. Ser como estos hombres, aleluya, llenos del poder de Dios, capacitados a través del Espíritu Santo también. Amén, para llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? Con el nuevo. Amén, lo que es la prédica del Evangelio. Amén, y no nos cansemos, no nos rindamos de hablar de Cristo, ¿verdad? Y de ser esos adoradores, amén, que somos hoy en día, amén. Porque eso dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Porque tales adoradores, en Juan capítulo 4, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren, ¿verdad? En espíritu y en verdad, aleluya. Amén. Por eso David no fue como un escriba o fariseo, ¿verdad? Claro, lo vimos ahorita. David rompió todo, ¿verdad? Ahí él mejor adoró como él quiso hacerlo, ¿verdad? Porque por eso se conoce al salmista David como un adorador, ¿verdad? Porque ahí David rompió todo, hermano. David rompió con toda la religiosidad. Amén. Mire que hasta echó su bailada David ahí en la presencia del Señor. Su danzada. No, pastor, no dice se baila, se dice danza. Pero es lo mismo. Si usted busca el significado danza, quiere decir baile. Si usted busca el significado de baile, quiere decir danza, ¿verdad? Por eso David dijo: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, aleluya. Amén, porque eso es lo que hace, aleluya. Sí, de verdad, eso merece un aplauso. Le aplauso a Cristo, hermano, por esa gran bendición. Aleluya. Amén, y Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y qué bueno, hermano, aleluya. Es por eso, hermano, que desde ahí Dios le escogió. Por eso Dios escogió a este hombre como un hombre conforme al corazón de él, amén. Así que esto está precioso, hermano, precioso. Entonces, nada de religiosidad, ¿verdad? Sino que, amén, al pie de la palabra, servir al Señor, buscar al Señor. Esforcémonos cada día, ¿verdad? Para seguir adelante.
Amén. Y mire que ya vamos ya más cerca de terminando, ya más cerca del final de Hechos, ya va avanzado. Amén. Y sí que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Qué aprendió usted este día de hoy? Le quiero preguntar, ya que no hubo preguntas ahorita. A ver, ¿qué aprendió usted? Dígame. Ya con eso nos vamos. No idolatrar, dijo el hermano. ¿Alguien más? No. No conversar. No nomás torcerle el pescuezo al pollo, sino que degollarlo. ¿Qué más aprendió? ¿Ah? A no detenernos. Amén. ¿Qué más aprendió usted? Falta que toque algún punto, un punto. Eso. Amén. Lo que aprendimos es que no ser religiosos, ¿verdad? Sino que, aleluya, hacer lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Amén. Es que imagínense esto que querían hacer lo que se circuncidaran aquellos también, y aquellos nada que ver con el asunto, ¿no? Ay, pero también les querían echar cuchillo, hermano. Que dijo Pablo, no, espérate. Aleluya. Imagínense. Amén. Entonces, qué tremendo estaba esto. Pero ahí hubo un debate, dice, ¿verdad? Y no fue poco el debate o el pleito, pues. Porque sí fue una contienda ahí, ¿verdad? Entre aquellos cristianos que estaban poniéndose bien religiosos. Porque hoy por hoy, hermano, hay gente que tremendo, ¿verdad? Que le ponen tantos rollos al alma, ¿verdad? No sé, alguien puede decir, pastor, usted pastor debería estar con corbata ahí enfrente, ¿verdad? No se quite el saco, pastor, otro, ¿verdad? Las mujeres no pueden predicar, las mujeres no pueden, ¿cómo? Lleno de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, aleluya, ¿por qué no seguir lo que la palabra nos enseña, verdad? Entonces, mandamiento de hombres, hermano. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Verdad? Aleluya, yo creo que todo con respeto y con toda devoción al Señor, así como el salmista David nos da un gran ejemplo, hermano. Ahí David nos enseñó un gran, hermano, que ahí se rompe toda religiosidad, ¿verdad? Amén. Y David como me enseñó a alabar al Señor con libertad, hermano. Así con libertad, de verdad. Aleluya, alabando al Señor. Entonces así debemos hacerlo. Pero entonces, hermano, eso es un punto muy importante, ¿verdad? No caer en este tiempo en religiosidad. Porque ahora, si caemos en ese punto de religiosidad, en vez de que las personas entren, hermano, no van a querer llegar a las iglesias, no van a querer venir, ¿verdad? No podemos decirle a alguien, primero que se vea así, y después entra aquí al santuario. Oye, ¿cómo? ¿Verdad? Si el Señor Jesús dice, ¿sí, hermano? Al lugar, al sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, y hay de aquel que se tropieza, uno de aquellos pequeños, mejor se les haría que se pusiera un molino y se tire al mar. Entonces, tremendo, hermano. Entonces no se trata de religiosidad. Yo creo que, amén, Jesús dijo, a los enfermos vine y no a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y cada gente que viene porque está enferma. Si usted entra aquí, si los sanos van a ver que viene un enfermo y le van a decir, oye, quédate ahí porque nos vas a contagiar con lo que traes. No, sino que los sanos vamos a decirle, aleluya, bienvenido, aquí está un Dios que me sanó a mí. Ese mismo Jesucristo dio su vida por ti. Ese mismo Dios va a sanarte a ti también, amén. Y Dios lleva toda la gloria, amén. Dios lleva la alabanza y la adoración, aleluya. A su nombre. Sí, de verdad. Amén. Yo como le dije, aquí a este lugar puede entrar, hermanos, si una prostituta entra por ahí, vamos a darle la bienvenida, adelante, que aquí está el médico que lo puede cambiar. Si un drogadicto entra por ahí, va a entrar por ahí, pero aquí hay un médico que le va a quitar todo eso que tiene, amén. Si entran en la situación que entre, sabemos que aquí hay un médico de médicos que va a hacer el cambio, la obra especial, amén. Porque eso es, amén, esto es, siempre decimos que este lugar es un hospital, ¿verdad? Amén.
donde venimos nosotros también, nosotros que ya estamos de también necesitamos, ¿verdad? Venir aleluya, a ponernos ese suerito que a veces hace falta, ¿verdad? Alaba a Dios que Él vive. A ponernos esa vitaminita que a veces hace falta, ¿verdad? Esa bedoyecta que a veces hace falta, ¿verdad? Sí, es que a veces venimos, hermano, y venimos aquí, aleluya, el Señor nos levanta nuevamente. Y eso es así, hermano. Aleluya. Entonces, no podemos decirle a alguien, ¿verdad? Oye, quiero verte primero así, después vienes aquí a mi iglesia. Oye, pues nunca va a llegar. Y se fue un alma al infierno por tu culpa, ¿verdad? Y eso es así, hermano. Entonces, por eso le digo, invite a cualquiera, hermano, invite al que se le atraviese por delante, usted invítelo a la iglesia. Háblele de Cristo. Dígale que Cristo lo ama. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, aleluya, no caer en esta situación de religiosidad, sino que, aleluya, dijo el Señor a los hijos, vino los hijos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ya hechos hijos de Dios. Aleluya. Ahí si nosotros tuvimos oportunidad, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y esperemos la venida del Señor. Amén. Con gozo y con alegría. Aleluya. Dios, amén. A Él sea la gloria por siempre. Déselo fuerte. A Él, dígale gracias, Señor, porque me diste la oportunidad a mí. Amén. Aleluya, de conocerte. Gloria a Jesús. Así que para nuestros hermanos que están conectados ahí, gloria a Jesús. Aleluya, adelante, Cristo te ama. Si estabas quedándote detenido, levántate. Los que vayan a ver el video, si alguien va a ver el video, aleluya, amén, levántate, Cristo te ama. El tiempo es hoy, es el tiempo de buscar de su presencia, amén. Ese es el tiempo hoy, amén. No hay tiempo para más. Así que, aleluya, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Póngase de pie, aleluya, vamos a orar, aleluya, antes.